Alex, eres originalmente de Suecia. Hoy en día eres mamá de una familia mexicana, sueca, pero ¿cómo fue tu primer contacto con México? Mi hija va a hacer lo mismo de mí. No sé, los mexicanos tienen un sazón. Ya llevo 15 años en México, entonces ya es una vida entera, podríamos decir. Llegué a México en 2010 y nunca voy a olvidar el día que llegué, porque aterricé en el Mundial 2010. Ajá. El día que México ganó a Francia. Yo nunca había ido a Ciudad de México cuando llegué a vivir aquí, entonces era como, güey, no sé qué esperar. Y me acuerdo de ir por las calles y todo el mundo con el claxon gritando, banderas por todos lados y toda la gente afuera en las calles bailando, gritando, y yo así de wow, ¿eso es México? No, así de wow, no esperaba eso. No siempre es así, pero pues bienvenida. Órale. Entonces fue una bienvenida así bien mexicana. ¿Y qué te impulsó a venir acá? Estudié mi carrera en Suecia, en la universidad, y hice un intercambio en Los Ángeles. Conocí a mi pareja y él era mexicano. Pues tuve que regresarme a Suecia, seguíamos juntos y de ahí él me dijo, ¿qué te parece si vamos a México? Él trabajaba como conductor y actor, entonces se presentó una oportunidad de irse a México y decidimos irnos juntos. Entonces, por el amor, llegué aquí. Chiquita, a los 23. 23. Ah, tenemos la misma edad entonces. ¿Tú eres de 86? De 87. Ah, mira. Sí. Ahora sí lo dije. Es que muchas veces lo mantuve como secreto. Y ahora ahí dije, ponemos el pip. Sí. ¿Cómo fue ese primer tiempo aquí en México para ti? Oh, no, llegué así, ya sabes, chavita, enamorada, sin hablar una palabra en español. O sea, nunca estaba en mis planes llegar a vivir a México. Más bien, como conocí a mi pareja en Los Ángeles, porque yo quería ir a Los Ángeles, era mi meta. Y como cambiamos los planes, llegué a México y me sorprendió esa mezcla entre caos y organización. Es como un caos organizado en México. Sí. Me encantó. Entonces yo llegué aquí y me enamoré. Ahora que dices eso del caos organizado, yo siento mucho eso cuando conduces acá. Yo no hay manera. Llevo 15 años y ahora que soy mamá y así mi esposo dice como, güey, Alex, ya necesitas aprender a manejar. O sea, por cualquier cosa, si hay una emergencia, y yo, no hay manera. Claro. No. Y yo veo a mi esposo como, ya sabes, está en el coche y menta madres de que, ¡ay, de esa! Y yo, eso podía ser yo. O sea, lo que tú estás diciendo de esa pobre persona ahí, eso podía ser yo. Bueno, yo últimamente en Ecobici. Bueno, Ecobici no cuenta. O sea, sí, coche. Bueno, también en coche también. Una vez estuve en un taxi y noté como que todo estuviera como conectado de alguna manera, que todo siempre se acomoda. Sí, se fluye. Pero yo estaría así, sentada atrás de tengo que hacerlo, ya sé. O sea, también, ya que soy mamá, voy a... Ok, aquí enfrente de todos, voy a empezar a manejar. Y muy si bien. Me ven en el tráfico, no me pitan así, no me griten porque ahí ando. Pero sí, es como de tienes que atreverte de... Ya vas, ya claro. Sabes, y con la ayuda de Dios que no chocas, ¿sí? Claro, sí. Culturalmente diría Suecia es muy diferente a México. Sí. ¿Cómo es? Empezando con el tráfico. En Suecia nadie usa el claxon. Es como, wow. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Nosotros, los suecos, somos muy fríos, pues más cuidadosos. Y los mexicanos obviamente son apasionados. Y aquí, como el dicho mexicano que prefieren pedir perdón que permiso. Sí. En Suecia es al revés. Es como, no, yo pido permiso en lugar de pedir perdón. Ok. Pero también siento que hacemos un buen match. Suecos y mexicanos. Ajá. O sea, las parejas ahí mixtas, siento que llegamos a un nivel, el balance. Ya. ¿Con qué cualidades crees que tú, un mexicano, podría triunfar? Ligar, digamos así, en Suecia. Pues yo creo que eso, que los mexicanos son muy atrevidos, son muy apasionados, son como polos opuestos, entonces eso es lo que atrae, ¿no? Yeah. No sé, los mexicanos tienen un sazón, ¿no? O sea, todo lo que hacen, cómo platican, cómo mueven, cómo piensan, es algo que llama la atención porque es muy diferente. Entonces solo tienes que ser tú. ¿Verdad? Físicamente es interesante que alguien se ve diferente, claro. En comparación de los suecos. O sea, también
lo que hablamos. Todos los suecos no son rubios, con ojos claros, altos y así, pero al final hay una gran mayoría que sí. Entonces llegas y así un poquito morenito y todo, vas a llegar a triunfar. Creo que en Alemania muchas veces incluso puede ser parecido, ¿no? Es como, obviamente nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, exacto. Cuando tú llegas a otro lado, tienes muchas veces esa ventaja. A ver, ¿cómo me lo tengo que imaginar? La Alex de hace 15 años no hablaba español. Oye, tú hasta ahora en vivo dijeron, no, pues habla como perfectamente español mexicano, pues no se nota. Gracias. ¿Cómo fue? ¿Qué te marcó en ese camino? Pues llegué aquí, como te dije, no tenía bien claro qué iba a hacer ni nada. Y me di cuenta que necesitaba hablar español. Poco a poco empecé a aprender escuchando y de ahí empecé a trabajar como edecán. Como el clásico de las extranjeras de México. Tenía una amiga que me dijo, ok, Alex, mira, necesitamos hacer una entrevista. Y yo dije que tú hablas español. Y yo hablaba tres palabras. Hola, me dijo, yo soy Alex de Suecia. Y me dijo, van a preguntar algo y yo voy a contestar. Y lo que yo contesta, tú contestas igual. Pero si yo digo Paula, tú dices Alex. Si yo digo España, tú dices Suecia. Y si yo digo tal, tú contestas tal. Y yo, ok. Y como que fuimos a la entrevista y literal fue así de... Y ella como de... Paola. ¿Y tú? Y yo, Alex. Y luego... Y ella, sí. Y yo, sí, claro. Sin tener idea de lo que estaban hablando. Y así me aventé y la verdad aprendí muchísimo trabajando de edecán. Ya. Y aprendí muchísimo porque no había de otra también. Era como, güey, ya estás aquí, ponte a trabajar, haz amigos, aprende cómo funciona todo, cómo te puedes mover en la ciudad. A veces es también cuando eres más joven, como que no te importa nada y es como, ¡woohoo! Todo es una aventura y vas feliz por la vida. Te avientas, pues. Sí. Entonces así aprendí a hablar español. Pero créeme que sigo aprendiendo cada día. Y además ahorita que soy mamá, estoy entrando en un nuevo mundo. Como cada cosa que haces viene con nuevas palabras, ¿no? O me acuerdo que, no sé, si tú estás de repente empezando una empresa, de repente hay muchas palabras que nunca habías pensado o que no entendías y de repente es como, ay, ¿qué significa eso? Y déjame como rápidamente googlear aquí cómo se dice esa cosa que quiero decir. Y ahorita me está pasando con la escuela, con todos los términos y cosas que necesitas y cómo funciona y palabras que no conozco y ahí voy. Cada día aprendes algo nuevo. ¿Tú crees que la escuela funciona muy diferente aquí en México versus como en tu país? Sí. ¿En qué aspectos? Mi hija tiene casi 3 años, entonces hace unos días empezó el prenatal o no sé cómo le llaman. Estaba yo impresionada porque te mandan una lista de cosas que necesitas y es como, ¿qué es esto? En Suecia vas a la escuela y ya, tan. Y aquí necesitas pues comprar las cosas, organizarlo y luego es no sé qué, el uniforme y el lunch o empezando de dónde escoge la escuela. Como yo soy de pueblo en Suecia, era como había 2 escuelas y era como ¿vives aquí? Entonces te toca la escuela aquí al lado, o sea, la escuela pública, más cerca. ¿No? Sí. Hay escuelas privadas, pero es poco común. Ya. O por lo menos en los pueblos. Tal vez como para en la gente muy fresa, ¿será? No, o sea, como que no creo que como muy fresa, es más tal vez por zonas. Ok. En Suecia también como no tenemos tanta diferencia sociocultural porque como casi todos son clase media. Ok. Me imagino que es parecido en Alemania, ¿no? Sí, aunque la clase media está desapareciendo cada vez más un poquito. Cada vez más un poquito. Sí está dividiendo, ¿no? Clase pero media no alta, tienes como así como aquí en México donde hay ricos y luego pobres. O sea, como que ahí es clase media más o menos todos. Sí. Entonces en los... pues en las ciudades donde no hay escuelas privadas, te toca la escuela más cerca de tu casa. Y aquí tienes que ir a escoger y ver y pues es muy diferente. Estoy aprendiendo. Soy nueva. No me juzguen. Y cuando en tu primer tiempo, ¿cuáles fueron como tus choques culturales más fuertes acá? Lo primero que pasa, ¿no? Es como conoces a alguien y es cómo saludas a la gente. Los suecos somos muy fríos. Saludamos con un hey.
¿Ni dan la mano? Pues si es alguien que no conoces, tal vez vas a presentarte por primera vez si das la mano. Pero si yo entro en un cuarto y ahí están como mis amigos, es como, hey. O sea, con la cabeza, así. Sí. Sin contacto físico, digamos. Sin contacto físico, es una palabra y ya. Entonces, cuando llegué a México y era, güey, beso, abrazo, mano, ¿cómo saludas? Y al principio me quedé con el hey y era como lo más incómodo porque alguien va por el beso y te quedas un poquito... Ya sabes ese momento que es, ay, vamos a besarnos, no. Entonces... Sufrí con eso y dije, chingue su madre, voy a saludar a todos con un beso para no estar en ese momento incómodo de no sé qué hacer. Pero entonces empecé a saludar todos con beso y ya me di cuenta que tampoco es así, porque estoy hablando de que fui a comprar tacos y saludé al güey de los tacos con un beso y él como de... ¿Qué hace esa mujer? Y yo, hola, 2 tacos al pastor, por favor. Entonces volvió a pasar esa situación incómoda de que la gente era de que, güey, ¿por qué me besas? Y ya voy aprendiendo, pero de repente me pasa. Como el otro día fui al doctor porque tenía que llevar a mi hijo y era un doctor nuevo y ahí voy por el beso. Y el doctor como de, uy, me pasó la mano y yo, ok. Aquí en el hospital con doctores es manito. Pero es difícil. Claro. ¿Tú cómo vas con eso? Pues sí, también difícil a veces. O sea, por ejemplo, yo aprendí relativamente tarde justamente lo que dices. No a todo el mundo o sea, depende mucho de cuánto conoces a la persona. alguien. Por ejemplo, hombre y mujer siempre es beso, ¿no? No siempre es beso, pero a veces es beso. Está muy confuso. Pero si no es como doctor, o sea, si es alguien así que vas sí como profesión, ahí es... No, ahí es sin. Sí. Ahí sin beso. Sí. Ahí iba yo. El taquero, el doctor, todos con besos. Y la gente como de novia. Sí. Cálmate. Ándale, no exageres. Sí, exacto, no exageres. Pero eso es una cosa. Luego hay 1000. Te digo, ahorita, siendo mamá, ya son 10,000 cosas nuevas. Como eso de que los playdates. Porque en Suecia es normal que, bueno, fulanito es su cumpleaños, entonces las mamás van y dejan su hijo ahí y luego regresas por tu hijo. Como, termina a las 2. Aquí es como de, no, ¿cómo vas a dejar tu hijo en la casa de los papás? No, tú vas también. Sí. Entonces, todo lo que pasa alrededor de los hijos aquí es como, te toca ir también y convivir. Y dije, güey, voy a ser esa mamá rara que, aquí dejo a mi hija y la recojo en 2 horas y todo eso como, no funciona así. En Alemania es igual, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, dejan los morritos ahí, pues que se diviertan. O sea, como que las mamás no tienen tanto contacto. No. Y aquí güey, sí, tienes que conocer a la familia. ¿Con quién cómo vas a dejar a tu hija en la casa de alguien que no sabes bien quiénes son los papás? Sí. Y digo, ok. Sí, me acuerdo. Sí, todos los cumpleaños de en mi niñez siempre era ir a la casa. Sí. Y bueno, ahí, pues. Y tu mamá, te voy por ti en 2-3 horas. Sí, exacto. Aquí es como, no, pásale. Pero también hay una cosa buena, porque como los papás se quedan, siempre hay fiesta para los papás también, sí. ¿Verdad? No es como que se decía de que, hay limonada y hay, no sé, un pastel. Aquí es como, ¿qué quieres? ¿Una cuba? ¿Una copita de vino? Entonces ya sabes que vas como entrando a un nuevo mundo, pero también haciendo nuevas amistades y pues ahí hay fiesta para ti también. Claro, conociendo gente. Sí. ¿Qué dirías que son los retos más grandes que ahora actualmente tienes siendo una mamá de una familia mexicana sueca? Porque tu esposo es mexicano. Sí, mi esposo es mexicano. Parece más sueco que yo, pero sí es mexicano. Yo crecí en una casa multicultural, ¿no? Mi mamá es de Suecia, mi papá es de Serbia. Y siempre he reclamado a mi papá que no hablaba serbio con nosotras cuando éramos chiquitas. O sea, sí hablaba, pero no suficiente. Cuando éramos niñas, yo y mis hermanas podíamos como defendernos. Nunca hablamos así fluido ni nada. Y cada verano que fuimos a Serbia a visitar mi familia, sí podíamos hablar. Pero cuando pasó la guerra en Serbia, dejamos de ir. Y como que ahí mi papá trabajaba mucho. Y como mi mamá no habla serbio, hablamos sueco en casa. Y se murió el serbio ahí. Y nunca pude hablar bien con mi abuelo, porque él no hablaba ningún otro idioma.
Entonces yo siempre decía, yo cuando tengo hijos van a hablar sueco 100%, claro que sí. Y voy a ser esa mamá que solo hablo sueco con mis hijos. Y como soy la única sueca, Sí. no hay muchos suecos en México y con mi esposo hablo en español, ya me di cuenta ahorita que fui a Suecia que mis hijos no hablan sueco. Yo pensaba que hablar unas palabras aquí y acá iba a ser suficiente y no. Entonces, aunque tú les hablabas en sueco a veces. o sea, trato de hablar en sueco, Sí. pero la verdad, la mayoría del tiempo hablo en español. Sí, haces el switch. Ajá, y ni siquiera me doy cuenta, porque es como estás hablando con alguien y luego hablas con tu hijo, y como mis hijos, pues aquí tenemos los abuelos, los papás de mi esposo que no hablan sueco, todos hablan en español, mi esposo, la nana que nos ayuda, es español, 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 entonces llegamos a Suecia y yo pensaba como que, ay, mi hija sí entiende, tal vez contesta en español, pero entiende. Pero cuando era sueco y puro sueco y mi hija así como de, ¿qué? Y yo, estoy fallando, necesito hablar más sueco. Entonces eso es un reto que tengo ahorita que dije, ya, todas las pantallas por lo menos va en sueco. No me importa que vea lo que es, o sea, todo. Mandé a mi suegro como, esto se llama esto en sueco para que siempre pongan que si quiere ver, no sé, una caricatura que sea en sueco. Y yo tengo que ponerme las pilas muy cabrón. No, también está cabrón, ¿no? De poner, o sea, Peppa Pig, bueno, igual aquí vas, ¿no? Sueco y ya está, o cómo es. Sí, o sea, Peppa Pig se llama Greta Gris, para empezar. ¿Cómo? Greta Gris. Greta Gris. Por eso te digo, es como, pero pon tú, si vamos a ver Bluey, pon Bluey Svenska, Ajá. que es como sueco. Claro. Que sea siempre en sueco, que tenga por lo menos ahí su mamá y la pantalla. Está cañón. Y luego es como, pero claro que soy una mamá ejemplar que nunca pongo la pantalla, ¿verdad? He escuchado eso de muchos invitados últimamente que son padres de familias internacionales mexicanas con otra nacionalidad normalmente. O sea, es más fácil en la cabeza, creo, ¿no? De criar luego tus hijos en 2 idiomas o 3 idiomas que como en verdad es. Sí. Porque luego switcheas. No, y más si tú eres el único. Yeah. Yo creo que en una pareja, por ejemplo, si, sí vivo en México, pero yo y mi esposo, los dos somos suecos, entonces siempre hablamos sueco en casa. Pero cuando tú eres el único y no hay mucha gente alrededor, no sé si tú tienes muchos amigos alemanes aquí. Muy pocos. 2. Entonces no es común que vas por las calles hablando en alemán. No, solo con esos 2 amigos. Sí. Entonces de repente es hasta que me cuesta cuando voy a Suecia. Necesito como 1 o 2 días para cambiar el chip y empezar a... No es que tenga un acento en sueco, ¿verdad? Porque soy de ahí. Pero de repente es tan diferente como construyes una frase en español que en sueco. Claro. Como que las palabras van al revés. Sí. Entonces a veces voy a Suecia y como que antes que me cae el 20 de que, sí, así es, digo unas cosas que todos mis amigos como de, así no se dice. Ajá. Y A mí me ha va- pasado lo mismo, ¿eh? Y es más como cómo construyes la frase. Claro. No es la palabra tal cual. Sí. No, sí, a veces sí siento como el alemán se me está oxidando un poco, incluso. ¿Vas seguido? Pues he ido bastante seguido en los últimos meses, pero sí tuve momentos donde no me salieron ciertas palabras. Una vez tuve como una experiencia un poco rara que fue en Oaxaca, que ahí pues hicimos un tour en una lancha así con los cocodrilos y así la chingada. Y el güey me dice, pero tú no eres alemán de verdad, ¿o sí? Yo como no, pues qué pedo, ¿no? ¿Por qué me dices eso? ¿A qué te refieres que de verdad? Y yo le pregunté, ¿por qué no? Dices que tu acento está bien raro en el alemán. Y yo, su pinche madre, ya tengo ahora acento, ¿qué onda? Y ya como... Ya tenemos acento en todos los idiomas. Sí, es como, no, ya ni hablamos pero por bien. lo menos hablamos varios. Sí. ¿Tú hablas 3? Sí, hablo 3. Exacto. Sí. Hablamos 3 más o menos así con acento, medio mal, pero son 3. Es lo que cuenta. Sí, pero no, está cabrón. O sea, es tu propio idioma. ¿Y Sí. cómo lo puedes? Dije, chale. Tengo que hablar más alemán. Bueno, ya veo algunas cosas en alemán, ¿no? Pero el de hablar también es diferente. No, yo lo voy a hacer ahorita con mis hijos. Ya me dio el reality check este verano y regresé y dije ya, venga Alex, sin excusas, sueco. Pero siempre siento que
trato de hablar mucho sueco y si me va el español medio mal. Y ahorita yo también tengo un podcast como mi nuevo proyecto. Váyanse todos a seguir Sepa la Madre podcast. ¿Qué cómo es? Que sepa. Sepa la Madre. Ah, sepa. ¿Sabes lo que significa? Sepa la madre. Ajá. Pues como que sepa la madre, pues qué quiere decir, sí, ¿no? Exacto, pues, sí, exacto. Es que de repente como yo nunca había escuchado esa expresión antes. Y hago el podcast junto a una chica que es de Monterrey y que es como muy de regios, decir, ay, sepa la madre. Hasta que mi acento sale. Ana Aleja, sepa la madre, pues. Pero bueno, y ahí cuando hago mi podcast digo, no, necesito mejorar mi español. Necesito hablar mejor. De repente escucho como que me cuesta, no sé, decir lo que quiero decir. Y digo, solo voy a leer en español y hablar en español y empaparme con español así. Y luego digo, no, pero espérate, necesitas hablar sueco todo el tiempo con tu hija. Entonces ando de que, Y luego mi inglés. Antes mi inglés era muy bueno. Sí. Y ahora que tengo una hermana que vive en Nueva York y voy a visitarla a ella y preguntan a mi hermana, oye, ¿y por qué tu hermana habla inglés con acento mexicano? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces ya, tengo acento en todos lados. Todos idiomas. Una vez me acuerdo que hace años teníamos en el otro canal, teníamos un chico mexicano que nos ayudaba, pero entre los tres a veces hablábamos Spanglish. Sí. Como él vivía como entre Estados Unidos y México y bueno, como con mi otro socio en ese entonces, inglés también estuvo bien. Luego hablábamos como... Mezclas todo. Sí. Ahí. Ahorita vamos a bachar, pues. Sí. Con el acento norteño. Sí. Porque somos los norteños de Europa. Ustedes sí. Bueno, tú no tanto, pero bueno, nosotros sí. ¿Qué son los choques culturales de día a día de una familia sueca mexicana? O sea, yo vengo de una cultura donde no es aceptable ningún tipo de violencia contra un niño. O sea, de que el chanclazo y... Eso no. Entonces es algo que yo... tampoco. Sí, no, pero yo hablo con mis amigos aquí en México y es mucho como de, ay, sí, yo me acuerdo cuando hice algo y mi mamá, ya sabes, o sea, el zape o el chanclazo o que, ya sabes, una nalgada y yo así de que... No. Por ejemplo, o sea, nosotros que somos del mismo... O sea, nacimos en el mismo año. Casi. Casi en el mismo año. ¿A ti no te tocó esto? No, en Suecia eso es prohibidísimo, okay. Es cárcel. ¿Cárcel? Claro. O sea, en Suecia es prohibido tocar un niño. Ya. Y si llegas aunque es pegar, así como hasta las maestras y así que dicen, en la escuela cuando hiciste tal, la maestra tenía como el derecho de pegarte así. No, cero. Ya. No, eso tampoco no nos tocó con los profes, pero... Era normalizado en ese entonces. O sea, por ejemplo, está la estufa, ¿no? El niño todo meco quiere... Ajá. Y dicen, no, para que aprendas. Pero bueno, la otra sería tocar la pinche estufa y te quemas y... Sí, tampoco es como que, ya sabes, en Suecia es como, iba a tocar y mi mamá hizo así y terminó en la cárcel. No, pero aquí que de repente dicen, ay, no, sí, mi mamá me dio ahí las nalgadas porque hice esto o hasta el cinturazo. Y bueno, yo eso sí está más cabrón. Sí, y yo así de... Eso no, nadie va a tocar a mis hijos jamás. Sí. Y siento que ahí igual mi esposo está muy, de acuerdo conmigo. Claro. Pero son cosas que yo creo que puede haber de repente en una relación mixta de que, güey, eso es normal aquí, no es normal en tu país. Sí. Luego cositas así más de día a día, la comida es diferente, pero ahí voy yo acoplándome, tratando de... ¿Cómo en qué aspectos? O sea, como... La verdad no soy un gran chef, entonces no cocino mucho. O sea, tampoco es que Suecia tiene una gastronomía así de que, claro, es comida sueca. Como si fueras tipo, no sé, un japonés mezclado con un mexicano que tienen grandes culturas gastronómicas. En Suecia es, pues, ¿qué comen? Y yo, pues, albóndigas, salmón. Sí, o sea, es yo como... conozco la comida sueca por Ikea. Sí, exacto. O sea, no es que tenemos algo así que dices, no, pues claro, que tan exóticos. ¿Cómo es albóndigas en sueco? Köttbullar, sí. Yo lo conozco por Ikea. Otra gran diferencia que es como más, tal vez por el sistema de cada país, es eso de que Suecia es igualdad. En Suecia,
mamá y papá es 50-50 y te toca pañales, compras, todo. limpiar. O sea, si hablamos de cuidado del hijo, si hablamos de la economía, si hablamos del, pues todo. Pero siempre digo que por un lado es más difícil en México porque el sistema no está construido para eso. Ya. O sea, es más complicado porque en Suecia ya eres mamá, entonces te dan el ¿cómo se dice maternity leave? ¿Sabes? Es como el tiempo de maternidad o paternidad. O sea, el tiempo legal libre que te corresponde si tú trabajas como empleado fijo en una empresa bajo contratación, que te tienen que dar un tiempo. Sí. Y a las mamás le dan 1 año y a los papás le dan medio año. Ya. Y aquí en México, pues nunca he escuchado que un papá dice, claro, yo estoy así en mi tiempo libre para paternar medio año. Claro, también funciona muy diferente, ¿no? La economía en Suecia versus acá. Y luego aquí en México, la verdad, si puedes o si tienes el privilegio de tener a alguien que te ayuda en casa. Eso no existe en Suecia. O sea, no creo que en Alemania tampoco, que tienes a alguien que te ayuda. Cuando yo era chico, eran como amigas de mi abuela, por ejemplo. Ajá. Pero señoras ahí como... Señoras. Que si lo hacen por el amor o así. Sí, un poquito. O a veces también pagabas, etcétera. Pero bueno, mis papás tampoco eran fresas, digamos, ¿no? Era como algo en el pueblito bien establecido. Más bien era como todos apoyándose entre todos como, ahí en el pueblito. Como red de apoyo del pueblo, pues. Que es... Y en Suecia es pues... Tal vez existe, pero no es muy común. ¿De los abuelos, por ejemplo? ¿O? Sí, no, pero yo digo que aquí también es común que contratas a alguien que te pueda ayudar hasta con la limpieza o siendo nana y cosas así. En Suecia te toca a ti. Pero ahí otra vez el sistema es diferente. Entonces, pues el kinder es gratis o cuesta muy poquito. Entonces ya es más como construido para que tú vayas a dejar tus hijos para poder trabajar, O sea, es diferente. Y una cosa que es como culturalmente lo que más ahorita me duele el corazón es en Suecia nosotros crecimos y fue como de, ay, vas a la escuela, pues vas, caminas, no pasa nada, igual, agarras tu mochila, tienes 7 años, pues ahí vas, regresas. Ahorita veo mis sobrinos que fui en verano a visitar a mi familia y ahí van a la escuela, regresan y pueden andar en la calle sin problema. Y aquí es donde yo digo, ay, eso no existe aquí. No dejas que tu hija camina sola o así va, ya sabes, suelta sin saber exactamente dónde está y cosas así. La seguridad es diferente. Entonces es... Claro, menos en la gran ciudad aquí, ¿no? Sí, como tal vez en un ranchito, igual tal ahí vez, es pero diferente. estoy hablando en la Ciudad de México donde no dejarías como, Sasha, vas a la escuela, tú vas. Definitivamente, yo también me acuerdo, yo siempre iba todos los días con mi mochilín, bueno, estaba ahí en la escuela a 1 kilómetro, ¿no? Caminaba por un bosque. Claro, yo también. Y regresaba ahí por el mismo bosque. Sí. Y luego otra cosa son las tradiciones, ¿no? Otra vez Suecia no es un país que son como muy... O sea, al final como no somos católicos, pero somos protestantes y aquí son católicos. Entonces celebramos más o menos lo mismo en cuestión de Navidad y cosas así. Pero luego nosotros, o sea, una de las celebraciones más grandes de Suecia es Midsommar. Ajá. ¿Eso es el 21 o 23 de junio? Siempre cambia, pero es normalmente alrededor del 20 de junio. Ok, es el comienzo del verano. No, es el día más largo del verano. Ok, el día más largo del verano, ok, Entonces, y eso se celebra, no sé si han visto la película que se hizo muy famosa, que es como bailamos alrededor de un como Midsommarstång. Que cuelgan ahí como 2 bolitas. Parece un pene, básicamente. Porque es... De hecho... es que Luisito Comunica lo grabó y hasta usó como palabras y yo dije, güey, ¿para qué dices? De hecho, Pero parece. O sea, viene de la tradición que tenía que ver con la fertilidad. O sea, intencionalmente sí parece un nepe, pues. Sí, bailamos alrededor de un pene. Así somos los suecos. Y bailamos como ranitas alrededor del pene, cantando canciones. Y eso es como... normal. Y luego comemos, obviamente,
eso que es el Surströmming. Ya sé que Luisito también subió. Sí. Que es ese pescado básicamente podrido. Ajá. Que huele a... O sea, sabe... Y, No. o sea, ¿a ti no te gusta? No. Siento que ¿Pero nadie por le qué? gusta. ¿Y O por sea, qué es se lo tradición. comen? Pero he preguntado y no conozco a nadie que dice, ay, Surströmming, delicioso. No, güey, es asqueroso. Siento que lo comían los vikingos y ya es tradición, pero realmente nadie es feliz comiéndolo. No sé, es asqueroso. Pero es tradición y Pero ahí es se come. tradición. Entonces yo digo, esas cosas yo quiero que mis hijos, o sea, viven con estas tradiciones, Claro. pero obviamente tenemos que ir para allá, porque aquí en México, donde vas a IKEA, preguntan, ¿tienes un Midsummerstone? Vamos a bailar alrededor de eso, pero son cosas que veo, pues, en mi esposo cuando cuento todo eso, es como de, qué raras son, güey. Los suecos, ¿qué hacen? O sea, eso, digo, ¿y ustedes? Con el Día de Muertos, para alguien que no sabe, eso Sí, también es una tradición ajá, muy sí. rara. Sí. Me encanta. O sea, para mí se me hace algo muy bonito y es la verdad algo que he adoptado mucho. Eso de poner ¿cómo se llama? Una ofrenda en tu casa, e ir a visitar a los muertos y todo, me gusta. Y es algo que sí quiero contar esa historia. Y más con la película de Coco, que puedes fácilmente hablar de la muerte con tus hijos y todo. Pero es algo que yo nunca había visto antes de venir a México. Claro. Me acuerdo la primera vez que mis papás me vinieron a visitarme y tenía como calacas, ¿no? En la casa como decoración y esos como figuritas que eran como muertitos y así. Y mi mamá así de, pues no entiendo, como que es raro que hay tanto como calaca aquí y yo, nunca lo había pensado, pero claro, es común en México, es algo que celebran. Por ejemplo, el Midsommar también, o lo que tal vez tiene en común con Día de Muertos, que es precristiano, pues, ¿no? Porque, o sea, a mí se me hace pagano, ¿no? Pagano se dice. O sea, si algo no es como ni católico ni protestante, pues es como poner, como tú dijiste, un nepe gigante y bailas alrededor. No tiene mucho que ver con la iglesia, ¿no? O sea, si es no sé, o sea, esas preguntas no sé cómo contestarte, pero obviamente hoy en día es una tradición más que nada de celebrar el verano. Claro. Porque al final del día, Suecia es un país que tenemos un invierno largo. Y más que, el frío, a mí me encanta el frío. Siempre cuando digo, no me gustaría vivir en Suecia porque me caga el invierno. Y dura como 9 meses. Está Y cabrón. todos, a mí me gusta el frío. Y yo, jaja. Sí, el frío es una cosa. Pero no es el frío. Sí. Porque en Suecia ya ponte ropa que está hecha para el frío. Sí. Las casas ya están construidas para el frío. Sí. Es la oscuridad. Claro. Es vivir de noche. Sí. Eso es durísimo. Sí. Y eso es... Por eso siento que celebramos tanto el Midsommar, que es como Sí, el ya. verano. Los 3 meses de verano, wow. Racatacatacatac. Pero sí. Entonces, al revés, curiosamente, ¿no? ¿Cómo? Verano, o sea, mucha luz del día. Hasta Sí, como en el norte, en el como verano que- sí. En el norte de Suecia el sol no baja en verano. Entonces tienes 24 horas de luz. Que mucha gente también es como, ¡ay, no, qué molesto! Y yo digo, ¡ay, a mí me encanta! Siempre me acuerdo como de tener esos momentos de... Son las 11 de la noche, estás afuera y... Está padrísimo, porque no es oscuridad, sientes que todavía estás como en la tardecita, ahí con tus amigos, conviviendo. O sea, si vas a algún antro y así, ahorita ya soy señora, ya no voy a tantos antros, ¿verdad? Pero en esa época que vas al antro y regresas, sales del antro a las 3, 4 de la mañana y ya otra vez es de sol. Entonces sigue el after y toda la gente es como de vamos a sentarnos, no sé, al lado del mar y el sol de día, luz de día. Y yo, ay, qué rico. Yo lo quiero vivir. Qué padre. Sí, está padrísimo. Siempre digo, si van a ir a los países escandinavos, tienen que ir en verano para tener esa sensación. Y dejen de preocuparse de que, ay, pero ¿cómo duermes si no hay blackouts y todo? Es como, ay, no tienes que dormir. ¿Verdad? Y ya luego al revés, lo que siempre también digo a la gente en Alemania,
¿no? Cuando, no, es que no está tan cabrón con el frío, no sé qué. Y no sé qué dijeron mis amigos mexicanos que fueron y lo pasaron mal. Espérate, porque todavía falta noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y la oscuridad, eso es lo que te mata. Siempre cuando me preguntan, ¿te podías imaginar, o sea, te gustaría regresar a Suecia, vivir en Suecia ahorita con tu familia? Y mi esposo a veces me dice, no puedo creer, o sea, ¿por qué no? Si me casé con una sueca, ¿por qué vivimos en México? Y yo, tú no sobrevivirías un día en Suecia. Yeah. O sea, ahorita dices que padre ir a visitar, o sea, tener esa experiencia de ser turista ahí, pero vivir es una sociedad muy cuadrada, muy cerrada y esos inviernos de oscuridad, la gente que no son muy sociales y más con, o sea, con hijos que vas entre la chamba y cuidar a tus hijos y que la escuela y que te vuelve, es una vida muy solitaria. Yeah. Y yo algo que amo con México es que la gente es muy social, tiene una vida social. Veo hasta como, no sé, gente más grande que tienen esa como de, ay, vamos a ir con la casa de tal y vamos a pasar un rato y vamos a comer con... O sea, es como muy social. Se me hace recordar del lado serbio que tengo. Como que ahí es más parecido la cultura a los latinos, sí, la verdad que a los suecos. Los de Balcano son un poco los latinos de Europa, siento, sí, ¿no? Sí, 100%. Como fiesta, alcohol un poco en las fiestas. ¿A ellos les gustan el chupe? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Slimovic. Slimovic es el de Serbia. El alcohol. Nosotros Rakia. Rakia, ok. Rakia. Pero es lo mismo que es... Slimovic. Sí, creo que más o menos es lo mismo. Eso es como de Bosnia o no sé. Okay. No soy profesional en los alcoholes de Balcán, pero sí, nosotros... Ahí es Rakia se llama, pero todo eso de cómo convives con tu familia, es común que puedes tener una casa y que los papás viven en el piso de abajo y tú con tu familia en el piso de arriba. Es muy común que juntas toda la familia, tienen hasta los mariachis serbios que cantan como folk y la cultura es mucho más como cariñosa, no sé. Como los latinos. Sí, bueno, yo crecí en Alemania, ¿no? Alemania de los 90s. Tuvimos mucha influencia de Yugoslavia. Sí. De Serbia, Croacia, Bosnia, todos los países que antes era una gran Yugoslavia. Sí. ¿no? También tuvimos mucha influencia de rusos. ¿Y en Alemania los serbios eran los malos? No. ¿No? En Suecia sí. Como, o sea, en la guerra, dices. No, como inmigrantes. No. En Suecia, los serbios siempre tuvieron como, no sé, como esa pinta de ser como la mafia. Bueno, es que claro, si tú pones un sueco típico contra un serbio, así obviamente. Pero los serbios eran como los que tenían ahí un poquito, llevaban, pues no era tanto como las drogas, pero como... puestas de juego y cosas pues así. Balkan, esa es su cultura de que jugamos, cigarro, ¿sabes? Como chupe, ¿sabes? Luego tengo un cuate con el que crecí, que conozco desde el kinder, que él nació en Macedonia. Y yo le mando luego memes de México, ¿no? Cosas de México y nos mandamos. Él me manda cosas del Balcán. Y es como asombroso o sea, como se parecen en muchas cosas. Hace poco como un video súper random de un país del Balcán donde pues cabalgan unos güeyes en caballos y están chocando dos coches y voltea la cámara a un güey con una arma que nomás lo tira para arriba. Y me lo manda y me dice, güey, eso también podría ser México. ¿Verdad? Y sí, más o menos. Güey, sí, tengo muchas historias y te digo, yo nunca pude hablar bien con mi abuelo porque nunca aprendí 100%. Pero me acuerdo de niña siempre íbamos y así era ese choque cultural también de que, güey, mi abuelo era militar además. Entonces, güey, cuando nació, creo que fue mi prima o no sé quién, ya quería sacar la arma, ya sabes, a balacear al aire y todo así de, güey, ¿qué pedo? Sí.
Entonces sí, es un poquito un caos organizado también ahí. Sí, me gustó. Son los latinos de Europa. Sí, son, güey. Oye, en estos 15 años que llevas aquí en México, ¿en ningún momento dijiste, ay, no, sabes qué, tal vez mejor me regreso a Suecia? No, Y fíjate que me ha pasado muchas cosas que de repente dirías, yo creo que ya va a regresar o ahorita ya fue como el momento de ya, Alex se fue a Suecia, pero no, me enamoré de México y como llegué bastante joven y viví como por mucho tiempo en México, nunca tuve esa experiencia de ser adulta en Suecia. Uh-huh. O sea, ahorita cuando voy a Estocolmo y me dicen, ay, ¿tú conoces por aquí? Es como, no, güey, porque nunca viví en Estocolmo. Y dos, o sea, salí a los 20 y tantos. Y luego de ahí hasta ahorita, en casi 40, ya viví afuera. Entonces, eso no tengo la experiencia de vivir como grande en Suecia, como adulta ahí. Y me enamoré de México. O sea, yo no me voy. Y menos ahorita con hijos y marido mexicano, ¿verdad? Claro. ¿Qué te hizo enamorar de aquí? ¿Qué fue la comida, la gente? La gente. Sí. O sea, yo siento que claro que es un plus la comida. Claro que es un plus que es un país hermoso, que tienes de todo aquí. Puedes estar en la ciudad, puedes, no sé, vivir por un lado un caos, pero con mucha historia, mucha cultura, mucha arte, gastronomía. Puedes ir a la playa, a la montaña, a la jungla. Hay de todo. Pero siento que lo que yo encontré aquí era una familia. O sea, el grupo de amigos que tengo es hermoso. Y además lo que te dije, veo que en Suecia no es tan común esa vida social, o sea, ahorita también teniendo hijos, el apoyo que hay entre, o sea, familia, pero con, o sea, amigos, nuevos amigos, es algo que me gusta mucho. Con esto ya respondimos una pregunta que antes nos hicieron en vivo. Si te podrías imaginar regresar de tiempo completo a Suecia. Igual digo, nunca digas nunca. Claro. Pero por mí, ir a vivir en Suecia, no. Iría primero a otro país. Si no fuera por alguna razón, es como, güey, me ofrecieron esa chamba que es la chamba de mi sueño, o por mis hijos tengo que hacer eso. Pero así, Alex, tu día a día, ¿te gustaría vivir en Suecia? No. Es que hay más pros ahora acá que allá. Pues yo siento que también va con tu personalidad. O sea, hay gente que llega a México y a veces es lo amas o lo odias. O sea, te adaptas y dices, a huevo quiero estar aquí. O es como de, uy, me molesta un poquito esa cosa. O no, me cansa de que pasa así. Y yo siento que llegué y sin ninguna expectativa encontré algo fantástico. Y dije, wow, nunca me hubiera imaginado decir, de hecho, hasta que me acuerdo cuando fui a estudiar mi intercambio en Los Ángeles, una amiga mía me dijo, oye, ¿y si vamos a Monterrey? Hay una universidad ahí como bien padre, podemos ir. Y yo como de, si tú quieres ir a Monterrey, suerte. Yo voy a Los Ángeles, o sea, ¿qué voy a hacer en México? No hay manera. Y así, 2 años después yo, fíjate que voy a ir a vivir en México. Y ella, ¿qué vas a hacer en México? Entonces, o sea, nunca me imaginé vivir aquí. Sí. Y ahora no me imagino vivir en otro lado. Antes me comentaste que también a veces hay como esos pequeños choques culturales para ti como madre, que tu hija ya come, por ejemplo, picante, ¿no? Sí. No, mi hija es bien mexicana y siempre me doy cuenta. Yo pensaba como de, ay, como yo soy bien sueca, ella va a ser así, asá. Pero no, ella, o sea, ahorita que estuvimos en Suecia en verano, todo lo típico de comida sueca, ella es como de, bleh. O sea, fuimos al súper y había una esquina mexicana, porque no sé si saben, en Suecia es como cultura, es tradición de comer tacos los viernes. ¿Así? Y son tacos como, ya saben, tacos gringos, así con esa tradición la tortilla nunca dura. Conocía esa. Sí, pero es como Taco Friday, o sea, o sea, hasta en la tele, los comerciales, que es como, es viernes y eso significa tacos en la casa, o sea, como las canciones y todo. Ajá. Entonces, en los súperes en Suecia normalmente hay esquinas de tacos donde venden pues la salsa, las tortillas,
el especie en bolsa que es como especie taco, el sazón. Porque usas carne molida. O sea, en un taco en Suecia es si es una tortilla dura o no, pero con carne molida, con lechuga, con jitomate, con maíz, con cebolla. O sea, como que es un burrito, básicamente. Sí. Pero llegamos al súper y mi hija así de ¡tajín! Y estaba feliz que había tajín. Costó 100 pesos el tajín, pero bueno. Y yo así de wow, es muy mexa. Te digo, le di ese dulce sueco que es el lakris, que es lo que más extraño de mi país siempre, que es regaliz salado. Regaliz, sí. Salado. Negro, un dulce negro. Ajá. No sé si lo conocen, muchos no lo conocen. Algunos sí que tal vez fueron a Suecia, sí, Alemania. es lo más rico de ese mundo. Para los suecos y alemanes, para los mexicanos no tanto. No tanto. Por eso siempre cuando voy, o sea, como regreso a México con mis dulces y mis amigos, es como, ¿qué es eso? ¿Puedo probar? Y yo, no, porque lo escupen. Claro. Y eso es como oro sueco. Sí. No se encuentra aquí. Entonces, que voy a estar aquí regalando para que ustedes hagan... Entonces digo, no, eso es mío. Pero bueno, le di a mi hija y ella así de... ¿Qué es eso, mamá? Y yo... En Suecia lo tenemos hasta los helados y todo. Es como... ¿Tienen helados de regaliz? Sí, obvio. No manches. Pero aquí tienen helado de chamoy y cosas así. Bueno, sí. Pero el regaliz sí está cabrón. O sea, tienes que crear muy cañón de gusto para que te guste o te acostumbren muy, muy chiquito. Sí, voy a estar ahí con mi hija intentando otra y otra vez. Hasta que chique y pega. Pero sí, el regaliz está muy fuerte. Muchos. Pero además todas las cosas, ¿no te das cuenta? Como ella va ahorita a su escuelita, o sea, prenatal o como le llaman. Pero todas las canciones, todas esas cosas, va a ser mexa. O sea, ella me va a pasar lo que yo... O sea, toda la vida yo y mis hermanas nos burlábamos de mi papá por su acento. Porque obviamente habla con acento. Entonces... No podemos imitar a mi papá sin hablar así, ¿sabes? O sea, porque sí. Porque es del serbio y dices, oye, mi papá me dijo to. Y es como, mi hija va a hacer lo mismo de mí. Ya voy a pagar eso por todos los años que yo bulleaba a mi papá. Ahorita mi hija me va a corregir cada vez que digo algo mal en español y va a imitarme. Es que mi mamá habla así cuando habla español. Y digo, ay... El círculo ya está cerrado. Pero tú hablas casi perfecto. Pues dices tú, pero... No, pues hasta ahora en el en vivo dijeron que no, sí, no pero se luego nota cuando que... hablo, o sea, siento que me pasa a veces que hablo poquito y me dicen, hablas muy bien. Y sigo hablando y es como, no, ya escuché tu acento. Yeah. Entonces, pues ahí vamos. Ojalá voy aprendiendo mejor con ella. Esos reels luego virales como de gente que habla casi perfectamente bien, ¿los conoces? Como, y ya luego como les sale como una palabra... Ajá. Y como que los pronuncian mal, ¿no? Y ya empieza como la burla. Pero no te pasa de repente... Bueno, igual tú te ves más como extranjero que yo. Pero a veces me pueden decir... Güey, yo pensaba que eres mexicana. Nunca me hubiera imaginado, bla, bla, bla. Y a veces digo 2 palabras y me dicen... ¿De dónde eres? Sí. Y yo... Ay. Depende mucho. A veces como también depende en qué circunstancias, etcétera. Pero te juro, hay mucha banda que no me cree, pero yo puedo pasar desapercibido en un tianguis. Te juro que sí. Muchos dicen que no mames, güey, ¿cómo crees? Te van a ver bien güerito, no sé qué. Pero tengo como mi modo... ¿Piensas tú? Ay. Sí, pienso yo. No, pero me hablan normal. Nadie se dio cuenta. Mira esa piña que compré por 250 pesos. 300. Sí. No, pero... O sea, luego te das cuenta porque sí, normalmente te preguntan, oye, ¿de dónde eres? Sí. ¿No? Y como yo sí sí he logrado meterme en lugares... donde no vas a ver ningún extranjero y yo creo que lo más común sería... Sí, o X o así, Tepito. ¿Has ido a Tepito? Sí, obvio. Desapercibido. Pues según yo sí, me pongo mi gorra de los Pumas, los pongo así, me pongo como así, no sé, y como camino así, nadie me mira, nada, es como si uno más, pues. Pero igual ya también hay tantos gringos en CDMX que ya igual piensan que no mames, andan a todos lados. Gringo. Sí, otro gringo más. Pero sí. Con la gorra de Puma igual piensan pues como, no, es un güerito de ahí de las... Exacto. Del no sé qué zonas podía ser, pero... Exacto, yo aplico esa, ¿no? ¿De dónde eres? No, soy de Chihuahua, digo.
Ah, sí. Yo también de repente digo que como tu acento, yo, es que soy culichi. Ándale. Ajá. Ándale. Soy culichi, por eso que como ando bien, o sea, hablo un poquito cantadito. Cantadito, pues. Sí, la neta, yo conozco culichis que son más güeritos que yo, pues. Ajá. La neta. La más neta. güerito, o sea, más todo, más claro, más todo, más. Pero son mexicanos. Sí. O decir que del norte. Ándale. O de Guadalajara también puede ser. También, sí, hay. Pero, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, como voy y sería lo más normal si me preguntaran y no todo un día que yo hablando con gente, bla, 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 nadie me preguntó de dónde era. Eso para mí ya es un éxito. Ese es un gran día, sí, exacto. Hoy nadie me pregunté, fíjate. Y cuando dije, se quedaron así de, no lo puedo creer. Ya sabes, así de, hoy tuve un buen día de español. Pero hay luego palabras como que sí, como son más difíciles. Con eso desaparecí, Piti. Esas son las palabras que de repente es como... O las que empiezan con R. Porque a veces como los extranjeros que sí sabemos rolar la R, sí sobre exageramos. Sí. ¿No? Por ejemplo, en vez de decir rueda. Rueda, sí. Pero bueno, pues no. No, es como más suave. Es como rueda. ¿Cómo es rueda? Rueda. Nosotros aquí en clase de español. Rueda. ¿Qué rollo? Ruedas que ferrocarril. Bla, 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 bla. Y eso para mí es como ya éxito. Sí. Y sobre todo si yo noto que me dan buen precio, pues... ¿Sabes? Como sí. Mi esposa luego me estaciona fuera del tianguis del mercado. No, tú espérame aquí con el perro. Yo entro y hago las pero compras. ¿sabes qué? Como mi esposo es bien güero, también siento que él no ayuda. No. Yo así de, pues no importa si voy contigo, vamos a pagar igual. Sí. Sí, pues hasta como en el español mexicano existe. No, pues te vieron bien güero. Y tú, sí, pues. Sí soy. Pero sí. Ahí andamos. ¿Qué es lo que más te costó para adaptarte acá? Cuando eres extranjero y vas a un país, es difícil entender el nivel de las groserías. Uh-huh. Ah, sí. Ya luego aplicas y usas mal las groserías porque como hay un español que hablas como entre cuates. Ajá. Y hay un español que hablas como más formal. Sí. Y hay palabras que es difícil entender de qué nivel, o sea, qué malas palabras son. Sí. Tipo, no mames. Sí. Yo en mi cabeza pensaba que no mames siempre era como, no era tan mal. Sí. Era como, lo escuchas muy seguido. Sí. O sea, hay gente que lo dicen enfrente de pues adultos, o sea, más grandes. Sí. Y en mi mundo no mames era como de... No way. Uh-huh. Not really. Like, sí. There's no way. Sí. ¿Sabes? No mames. Sí. Entonces yo decía, no está tan grave. Sí. Y un día que estamos ahí, toda la familia de mi esposo. Ah, con los suegros. Con los suegros. Uy. Mi suegra de repente dice algo de que... Ay, no les conté, pero tuve que ir al hospital por eso y eso. Y contó como algo que había pasado. Entonces sus hijos fueron como de, pero mamá, o sea, eso nos tienes que decir en el momento. Y yo digo, no me acuerdo exactamente qué forma era, pero dije como, ay, pero deja de mamar, Maite. O no, digo como, es que te la mamas. Sí. Dije, y el silencio en la mesa, ya sabes, o sea, todos los hermanos, sus parejas y todos así de... Y en mi mundo no era tan grave. Claro. Y de repente mi cuñado así de se caga de risa. Es como, Alex, no puedes decir a mi mamá que deja de mamar. Y yo, ¿por qué? Y es como, no, o sea, no, eso es gravísimo. O sea, eso no dices... Y yo, perdóname. Pero eso me cuesta a veces. Muchísimo. Saber cómo en qué tan malas son las palabras. Sí. Y cuando tú tienes un entorno de amigos que los usan muy frecuente, dices como, ay, ya,
No está tan mal. Sí, no, es súper circunstancial aquí el uso de las palabras, ¿no? Justo como dices, o sea, con los cuates igual sí. Sí. Pero, por ejemplo, mi esposa cuando yo la conocí, me decía, oye, ¿de dónde aprendiste a hablar así? Hablas como súper... claro, de repente me dice... ¿no? Y yo, también me dicen como, hablas muy feo. Y yo, pues está tan feo. Y cagadamente, en sueco... hablo, o sea, jamás usaría esas palabras. ¿Ya sabes? Si tú dices, ay, de repente dices, ay, chingue tu madre. Ya sabes, es como en sueco jamás. Claro. Y menos aquí en México que también puedes decir muy casual, puta, se me olvidó las llaves. Sí. Es como, si en sueco yo diría lo que significa puta, así de, jura, jag glömde nycklarna. O sea, no, güey, jamás. Yo creo que en Suecia lo más grave que llegaría a decir es tipo mierda. Ya. ¿Cómo se dice mierda en sueco? Pero no hay como una palabra tal cual, pero tipo jävlar, elefant. ¿Y cómo era? Jävlar. Jävlar es como shit. Maldito. O sea, como maldito. O fan es como shit. Ya. O sea, pero hasta ahí. Ya. Y aquí siento que sí hablo como camionero. Sí. Sí, a mí me dijo lo mismo. De que, oye, hasta me corrigen. No, porque ya luego no, pues ¿dónde? Ya no encuentro a esa pinche madre de no sé qué. Ajá. No encuentras esta cosa. Exacto. Es como, ay, no lo había pensado, pero eso sí me está costando. Y sobre todo también súper mal acostumbrado. Yo güeyaba, o sea, no sé cómo se llama eso, pero decía güey a todo. Ajá. No, hasta a mi esposa de, güey, ¿por qué me dices güey? Pero tu esposa es de Chihuahua, no, de Chilpancingo. Ajá, originalmente, pero ella creció aquí. Porque güey es todo el país o muchos CDMX. No, o sea, según yo, con el carnal que me enseñó español primero, Daniel de Chihuahua, un saludo. También güey. Él decía güey. O sea, y se me pegó desde ahí. Yo decía güey a cualquier cosa. O sea, es nacional. Yo creo que sí. Güey en todos los estados. A ver, comentan abajo si güey es súper nacional, o sea, de que en todos los estados, pero yo me atrevo a decir que súper sí. Súper sí, ok. Tendrán otras como... otras palabras, pero para decir lo mismo, ¿no? De güey, o sea, como ya ves, como que los mayas dicen como pelaná o no sé, como otras cosas, ¿no? Ok. Pero sí, güey, yo lo he escuchado. Me encanta que una alemana y una sueca. No, güey, es nacional. Güey, ¿cómo no? Justamente hace poco como se me botó la canica y no sé, en una noche no pude dormir, ¿no? Y pregunté a ChatGPT, oye, ¿cómo estaba estructurado el poder en la aquí lo tengo, en la sociedad mexica? El poder político estaba concentrado en el güey Tlatuani, emperador. Y güey se escribe Huey. Y en una élite masculina guerrera. La pertenencia al Calpulli y el prestigio social dependía en gran medida de los logros militares. Vaya. No, el güey. Emperador. Ajá. Güey es tal vez de ahí viene entonces. Tal vez. De los güeyes. Sí. Pero existen como ya luego diferentes teorías de donde viene como lo mismo de la quesadilla, ¿no? Que pues sí, como que para los... Ajá. Sí tiene queso, ¿no? Ajá. Porque aquí dices, no, es que viene del náhuatl, que significa. O sea, como ahí tengo que decir doblada, que yo soy equipo. Si se llama quesadilla, tiene queso, si no es un taco. Pero si viene del náhuatl y significa tortilla doblada, no necesariamente tiene que tener como queso. Ay, mira, también preguntaste a ChatGPT de dónde viene la quesadilla. Eso sí, lo aprendí en el otro canal. Una vez hicimos un video de eso. Si las quesadillas tienen queso o no. No, claro, y si preguntas acá en el DF, todos no. Claro, tú vas a la quesadilla con qué la va a querer. Sí. Flor de calabaza, con huitlacoche, con queso o sin queso. Sí. Pues quesadilla sin queso. Y un norteño te miente como de, ¿cómo qué? Deja de esas pendejadas, pues. Antes también, curiosamente, hablamos de similitudes entre
Suecia y mi país de origen, Alemania. Por ejemplo, me mencionabas algunas palabras, ¿no? Sí. Pero creo que primero es importante decir, o sea, yo a los suecos no les entiendo. No, yo tampoco a los alemanes. No, ¿verdad? No. Leído, ¿cómo te va? Si lees como por un eso texto. hay palabras que puedo entender cuando los leo. Pero es, o sea, si tú usas esas palabras en una frase, pues no podía decir aquí empieza una palabra, aquí termina, esa palabra es la misma, o sea, suena como... Claro. Por ejemplo, salida en sueco es... Es utgång. Utgang, en alemán, Ausgang. Ausgang. Entonces esas cosas son parecidas. Y más cuando los lees. Claro. O como te dije, el perro se dice también hund. Hund. Y hasta lo describimos igual. Sí. Pero luego todo que es, o sea, no sé, lo más básico. Te amo, ustedes dicen ich liebe dich. Nosotros, yo älskar dig. Yo älskar dig. Los daneses lo dicen muy parecido. Sí, pero danés, o sea, danés y eso es, mucha gente no sabe que Noruega, Suecia y Dinamarca básicamente es el mismo idioma. Ok. Entonces yo con un noruego entiendo perfecto. Un noruego y un sueco es como Argentina y México. Ok. Diferentes acentos, pero sí se entiende. Pero sí existe el noruego, el sueco y el danés, ¿no? Sí, y el danés es como un portugués. Ya, o sea, claro. Me cuesta entender un danés, claro, pero puedo leerlo mucho más fácil porque se escribe bastante igual que el sueco. Pero luego cuando hablan, como hablan en la garganta, es como... Sí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces los suecos y los noruegos se entienden muy bien. Y luego los finlandeses es otra cosa. No, eso es otra onda. Eso también es súper curioso. Esos son los extraterrestres de que nadie entiende. Sí, hasta hay teorías bien voladas sobre el finlandés. Como en todo, o sea, toda Europa solo existen, creo que 3 idiomas donde no tienen mucha explicación de dónde venían. Que es el finlandés, el húngaro y el vasco. Hasta hay como, si gustan investigar, hay teorías súper voladas, por ejemplo, sobre el vasco que viene de Babilonia, no sé qué. O sea, una locura. ¿No? Pero los finlandeses, ellos estudian sueco en la escuela. Creo que la mayoría. Entonces, muchos finlandeses hablan sueco. Ok. Pero cuando hablan finlandés de que yo soy no entiendo ni nada. Cosa. Sí. Y nada en común también con los otros idiomas, o sea, ni de estructura. Y lo es por escrito y es aún más raro, güey. También le siento lo que llama mucho la atención, no sé si a ti te preguntan mucho, pero los antepasados de los suecos, los vikingos, ¿no te preguntan mucho sobre esto aquí en México? No me han preguntado tanto. Y es que mi mamá, que es la sueca, su hermano hizo como todo un... como que se metió durísimo en ver de dónde venimos y ya sabes, como el árbol geológico de la familia. Y literal, del lado de mi mamá, venimos directamente de los vikingos. Sí. Pero así de que llegaron, no sé, ni siquiera tantos pasos atrás y eran, ¡pum!, vikingos. Entonces, sí, esta sangre que ven aquí viene directamente de los vikingos. Claro, órale. Es súper curioso porque los vikingos, incluso, o sea, a mí me preguntan mucho porque, o sea, muchos en México, por ejemplo, saben que pues los germánicos y los vikingos tenían las mismas deidades, ¿no? Y también como muchas cosas culturales en común. Y me preguntan, oye, entonces ustedes eran vikingos. Yo, no, mayormente no, pero los vikingos sí llegaron hasta Alemania y lo poblaron. ¿No? O sea, llegaron con sus barcos, bajaron los ríos y llegaron hasta muchos lados. Y ya sabemos que los vikingos llegaron a... No en paz. No llegaron así en paz, tranquilos como los suecos hoy en día. Llegaron a poner su pene, a bailar alrededor. Sí, básicamente. Es que eran cabrones. Sí, eran violadores, o sea... Sí. Llegaron muchos a los pueblos y pues era su estilo de vida. Hasta su religión, ¿no? De guerra, asaltar otros pueblos. A veces regresaban, a veces se asentaban allá, pero en muchos casos más bien se regresaron. Y eran unos verdaderos guerreros. Pero hoy en día andamos muy pacíficos ahí. Sí, ¿no? Al revés, hoy en día. También curioso.
como de la equidad, como más, como de no pegar, lo que mencionaste. Te digo, o sea, de los vikingos a hoy en día es como, ¿qué pasó? ¿Y tú cómo explicas eso? ¿Qué pasó? O sea, que tampoco decide que, los vikingos, wow, es mejor. No, pero la verdad no sé. Yo creo que... Yo siempre digo... Mira, Suecia es un país muy chiquito en comparación de México, por ejemplo. Entonces, para organizar la gente en un país más chiquito es mucho más fácil. Las mujeres que querían sus derechos y todo, pues hay menos gente, entonces más rápido puedes organizar y avanzar. Sí, porque también lo que comentabas antes, o sea, no solo existe más equidad de género, digamos, pero también más equidad o sea, no hay estos extremos, ¿no? Sí, entre en clases ricos sociales, es sí. como muy clase media todo. Ajá. Pero sí, está súper curioso de que, ¿no? Como ya comenté en el comienzo del podcast, que en Alemania nos ponen mucho Suecia, Dinamarca y Noruega como ejemplar de todo. Aquí también. Sí. Aquí como era lo del Dinamarca, como si fuera Dinamarca. Sí, como si fueran. Sí, hasta como creo que Ricardo Salinas lo dijo. No, es que en Dinamarca los hospitales jalan, las autopistas jalan, etcétera. Sí. Siempre lo ponen así. Imagínate, bueno, también lo que dicen, imagínate haber nacido en Suiza o Dinamarca y perderte todas esas joyas que hay aquí. Oye, y en tu podcast, que sepa la madre, ¿no? Sepa la madre. Sepa la madre, pues. ¿De qué hablan normalmente? Pues es un podcast de maternidad, pero con un tono más ligero. Ya. Como más cómico. No es comedia así tal cual, pero siento que cuando te conviertes en mamá, entras a un nuevo mundo, un nuevo algoritmo, porque de repente todos tus feeds es como de, hacks para lunch y hacks para esto, y acuérdate de eso. Y muchas veces es como muy educativo, es como alguien que te está diciendo que, no, si dejas que tu hijo vea la pantalla, eso va a pasar, y si tú le das azúcar a tu hijo, esto, y piensa en esto, y a veces te quedas como de... Sí, abrumado. ¿Qué pedo? Entonces queríamos hacer un podcast que es como, güey, es un espacio donde podemos hablar de las cosas, las cagadas. O sea, somos mamás, no somos superhéroes. Y justo como sacarlo todo en un espacio seguro. Claro. Porque siento que también, no sé, en México sí juzgan un poco a las mamás. Y a los mundialmente. padres, ¿no? No mames la presión que hay. De repente como la presión que tú pones a ti misma. Ajá. Pero luego todo. Y con las redes sociales más. Claro. Porque ahí es todo eso de que, pensaste en esto, hiciste esto, y esto está mal, y eso está bien. Y es como, pues acabas de decir que cada mamá hace lo mejor para su hijo con lo que tenga. Y de repente es como, pero sí está mal si haces eso. Entonces o empiezan a juzgar, pues. Sí. Claro. Y ustedes crearon ese espacio para ya... Espacio seguro. Sí. Que podemos compartir las historias. Para poder quejarnos en paz. Alex, muchas gracias hoy por caerle a compartir tu historia. Gracias por la invitación. Y bueno, ya saben, abajo en la descripción van a encontrar todas las redes de Alex. Síganle en su podcast y en su canal de YouTube. Ve aquí la historia de Chava, que nació en España, pero dice que México me dio una familia. No solo es padre de una familia mexicana española, sino también es terapeuta de parejas. Ve su historia acá.